Bueno, Egunon, no sé muy bien quién escuchará esto y en qué momento del día, pero os doy los buenos días a todas y a todos. Estoy aquí en este trocito de mundo virtual porque desde Museos Creativos me han invitado a compartir una experiencia que ha sido muy hermosa para mí y la verdad es que es justo admitirlo, una de las más bonitas que he tenido en mi vida. Y es la experiencia que he tenido este año en un pequeño campo de refugiados de Lesbos, en Grecia, y os la voy a contar un poquito, aunque sea de una forma muy breve. Yo me fui a Lesbos en principios de octubre. He estado allí un mes y medio. El campo en el que he estado es un campo muy pequeñito, es el campo de Pikpa, que está gestionado por una ONG llamada Lesbos Solidarity, con la cual os invito a colaborar en cualquier momento que queráis, porque verdaderamente lo necesitan. Y es uno de esos proyectos en los que yo creo, porque definen muy bien lo que yo hago en la vida, que es trabajar desde el microproyecto, desde la micropolítica, desde el microarte, es decir, saber que las cosas pequeñitas son esenciales y ayudan mucho a que los grandes problemas puedan avanzar. ¿En qué consiste ese campo? Bueno, Pikpa es un campo que asume casos de vulnerabilidad dentro de la isla de Lesbos, que como sabéis es una isla fronteriza por mar con Turquía, que lleva desde hace muchos años asumiendo gran parte de la migración que procede de países árabes, Irak, Siria, Turquía. Bueno, casos de gente que tiene obligatoriamente que dejar su lugar de origen para literalmente salvar sus vidas, las suyas propias, las de sus hijos, las de sus parejas, las de sus familias en general. Y llegan a una isla muy pequeña que les ha acogido y que les lleva acogiendo muchos años, pero que tiene muy pocos recursos para que ellos estén allí. Eso ha generado campos de refugiados en los que más o menos se mantiene una cierta normalidad, pero en los que también hay muchísimas carencias. Es decir, que es cierto que llegados allí tienen más o menos cubierta una normalidad en cuanto a sanidad y en cuanto a alimentación, etcétera, pero el día a día va más allá de eso. Antes de ir allí yo me planteé justamente todo esto, ¿no? Si yo no soy enfermera, no soy médica, no formo parte del ámbito de la sanidad, ni puedo ofrecer todo eso, ¿realmente mi trabajo puede ser válido en un campo de refugiados? Yo creía que sí y fui sobre todo a comprobar que eso podía ser verdad. Yo creo que el arte ayuda y puede ayudar en cualquier escenario de la vida y consideraba que también podía hacerlo así. Yo colaboro en la ciudad en la que vivo, que es Iruña, que es Pamplona, con refugiados y con otros escenarios de conflicto social, y pensaba que también podía hacerlo allí. Por lo tanto, bueno, pues decidí que ese era un viaje de descubrimiento para mí, pero sobre todo de descubrimiento para lo que puede significar el qué podemos hacer desde la educación artística para todos ellos. Bueno, yo me dedico a la educación artística, por lo tanto, lo que me pregunté en ese momento, en esas ganas de ir allí y estar allí y ver lo que yo podía aportar, era justamente eso, ¿no? Realmente el arte, no como creador, no como un lugar donde buscas un espacio para generar una creación artística, sino el arte como educación puede tener un lugar en esos espacios. Yo estaba convencida de que sí, pero tenía que demostrármelo a mí misma y tenía que ir allí y verlo. Mi experiencia allí
ha sido tan buena como mala, tan mala como buena. Es decir, no me gustaría solo contaros las luces, ni tampoco querría hacer de esto una sombra o un drama. La realidad es que cuando llegas a un escenario tan complejo como un campo de refugiados, en el que el día a día se traduce por una parte, sobrevivir con lo poco que se tiene, por otra parte, sobrevivir con las rutinas de que hay muy poco que hacer en un campo de refugiados, más allá de organizar la comida que tienes, de limpiar el espacio que tienes y de convivir con la gente con la que te ha tocado convivir. Y por otra parte, es intentar trabajar día a día por salir de ese campo, en ocasiones a otro campo, pero la realidad es que todos los que llegan, en este caso a Lesbos, como podría ser otro campo de refugiados, su objetivo es seguir avanzando, tienen un objetivo en la vida. Su objetivo es llegar a un lugar donde puedan trabajar, donde puedan asentar a sus familias y donde puedan volver a tener una vida digna. En ese escenario parece un poco infantil hacer ver que el arte puede ayudarles en algo. Ese era mi objetivo. Y ese objetivo creo que se ha cumplido. Mi trabajo allí fue hacer ver que todos esos niños que durante día a día intentaban más o menos establecer una relación con lo educativo durante las mañanas, había diferentes opciones, un kindergarten donde estaban los más pequeños, una pequeña escuela que se relacionaba también con la escolaridad en Grecia de una manera libre, pero bueno, que tenía relación con otros niños y niñas de Grecia, y luego muchos otros niños que no estaban escolarizados de ninguna manera. Todos esos niños más o menos transitaban en ese día a día por las mañanas. Mi objetivo fue que por las tardes el arte les acompañase también de alguna manera desde lo educativo. Nadie entendía ni nadie entendió en un primer momento que el arte que yo intentaba trasladar al campo de refugiados podía ser algo de carácter educativo, educativo en un sentido sentimental, educativo en un sentido relacional, educativo en un sentido de poderse expresar. Y ese fue mi objetivo. Eso es lo que yo intenté, y el trabajo fue evidentemente complicado, y todo lo complicado que tuvo lo tuvo de positivo porque dio muchos resultados a lo largo de ese mes y medio. Bueno, en esa situación que os comento, mi planteamiento de trabajo fue el siguiente, siendo muy humilde, muy honesta y sabiendo que el arte o la educación desde el arte no es algo que sea habitual en ningún tipo de campo de refugiados, porque no estoy hablando de los artistas que vayan a trabajar allí, sino de la educación artística. Decidí que la única manera de empezar a tomar un contacto real era con las familias. Por lo tanto, yo por la mañana me dediqué a ir familia por familia explicando lo que quería hacer y de alguna manera pidiendo que por favor me diesen la oportunidad de trabajar con sus niñas y con sus niños. Algo complicado de explicar porque además de que tienes un traductor entre tu discurso y el de ellos, entiendo que ellos no lo viesen necesario. Bueno, eso fue un ejercicio que fue muy importante porque eso generó una relación primera con algunos de los niños que estaban allí, ¿no? Y te rompes todos los esquemas, ¿no? Porque tú es verdad que te planteas empezar a trabajar a una hora, les dices a partir de tal hora voy a estar en este lugar, si queréis venid por favor con los niños, los traéis y empezar a trabajar con ellos, pero si tú te planteas trabajar a las 3, había niños que venían a las 3:30, niños que venían a las 4, es decir, los horarios en un campo de refugiados no tienen nada que ver con nuestros horarios, ¿no? Ni nuestro día a día. A eso se añadía que los niños venían desde diferentes escenarios y el gran shock o el gran golpe que te das casi nada más empezar es que apenas tienes una capacidad de comunicación con ellos. Es decir, me parece que es importante que todos pensemos o recordemos que relacionamos el concepto de refugiado con un concepto general
de persona que decide dejar un país para trasladarse a otro con una mejor posibilidad, pero la realidad es que esos refugiados vienen de países, de situaciones personales y culturales muy diferentes. Eso se desarrolla en un taller también con niños, de tal forma que de repente tienes delante de ti 10 niños que entre ellos no se entienden y no te entienden a ti. Es decir, tienes 2 niños que hablan árabe, que hablan farsi, que hablan kurdo. Tú no te puedes entender con ellos no se pueden entender contigo. En ese sentido, creo que es inmensamente importante que comprendamos que el arte puede ayudar mucho ahí, porque el arte puede generar formas de que ellos se expresen, y al final, a través de la pintura, del dibujo, de la música, genera un espacio pequeño de música y vamos entendiendo y se van generando espacios de diálogo. Una pequeña anécdota de las 100.000 que tengo de todo ese tiempo allí fue un momento en el que Shiva, que es una niña afgana que no solamente no hablaba inglés, sino que prácticamente no hablaba ni conmigo ni con nadie, hubo un momento en uno de los talleres que se acercó a mí y me empezó a hablar al oído y me empezó a contar una historia. Ese momento para mí fue un clic en el que ella de repente había sentido una conexión conmigo, que es la conexión que se había generado a través del arte, porque ella no era consciente de que yo no le entendía, no era para nada consciente de que yo no podía comprender lo que me estaba contando, pero necesitaba contármelo. Es decir, había sentido la libertad de contármelo y esa libertad se había generado a través de lo que habíamos compartido desde la pintura. En eso consiste todo esto y creo que eso ha sido muy útil. Ha habido niños a través de esos talleres que yo he visto que no hablaban y han empezado a hablar. Ha habido niños que solo se comunicaban gritando y han empezado a hablar. Ha habido niños que nunca habían ido al colegio y han empezado a venir solo a los talleres de arte. Ha habido familias que nunca se habían relacionado con los profesores de su entorno y han venido al taller de arte. Ha habido niños que robaban de forma sistemática material y que han venido y que me lo han devuelto con cara de apesadumbrados diciendo te lo he quitado pero era tuyo. Ha habido muchos clics, muchas historias que se han generado a través de algo que no es secundario, que no es algo superficial, que no es algo que supone un adorno en ninguno de esos entornos, que es la educación artística. La educación es una extensión de la educación y en el momento en que la educación normal o formal no funciona, como puede ocurrir en un campo de refugiados en los que no hay idioma ni estructura de metodología educativa, etc., la educación artística no solo puede ser útil, sino que creo que puede ser la principal y la primordial. Bueno, en este sentido en el que os decía que yo he sido muy consciente de que la educación artística es una herramienta inmensamente útil porque incluso puede llegar a sustituir la educación de base, por decirlo de alguna manera, me parece igual de útil que comprendamos que es necesario que los profesionales y las profesionales de la educación artística estemos allí. En el ámbito del voluntariado, en los campos de refugiados, hay muchísima gente y su trabajo es enormemente valioso. Hay muchísima gente que decide ir allí a ayudar en cuestiones básicas, alimentación, sanidad, mantenimiento de los espacios, etc. Pero tenéis que tener en cuenta que el refugiado no es ese refugiado solo que veis en la fotografía que llega a un barco y al que veis con esa sensación de angustia llegando a una costa. Es un refugiado que después de llegar o desembarcar de ese barco llega a un campo, se asienta en ese campo y en ese campo puede estar meses y meses y meses y años. Podéis imaginaros lo que puede ser estar en un campo de refugiados 24 horas al día sin hacer nada. Levantarte por la mañana, limpiar tu pequeño espacio, organizar tu pequeño espacio, pero ¿y después de eso qué hay? ¿Qué existe, ¿no? En ese sentido es enormemente importante que las personas que nos dedicamos a la educación
estemos ahí para ayudarles a canalizar esos espacios de tiempo en los que no tienen nada que hacer. Y ahí la educación artística, cuando además no hay idioma común, cuando no hay cultura común, cuando no hay engranajes comunes, todavía es infinitamente más interesante que la educación básica, porque tenemos más capacidades de generar expresiones y enlaces, ¿no? Y de verdad quiero que esto sirva un poco para que los que estéis y las que estéis en la educación artística, bueno, os decidáis a dar ese salto, ¿no? Y a ir hasta allí y compartir vuestra experiencia. También es muy importante, yo así lo he vivido, que el voluntariado allí sea un voluntariado profesional. Es muy bonito esto de ir de voluntariado para ayudar en lo que pueda, pero yo soy de las que cree en que hay que ir a dar un voluntariado desde lo que tú sabes hacer. Es muy importante compartir, no tus ganas de ser y de compartir y de ser buena persona. Es muy importante tener capacidad de compartir lo que tú sabes hacer, porque cuando tú vas allí para compartir algo que tú sabes hacer, lo que compartes se duplica y se triplica en valor. Es decir, yo puedo ir allí y tener la capacidad de decir, oye, si necesitáis ayuda en una cocina la doy, pero si yo voy allí a dar mi ayuda siendo cocinera, mi valor se va a duplicar y se va a triplicar. Pensad lo que sabéis hacer, qué sabéis hacer de verdad, y pensad que eso es lo que podéis compartir allí. Y de verdad que todo lo que sepáis hacer es traducible a algo positivo allí, y los cambios, aunque sean pequeñitos, son cambios inmensos. Así que desde aquí os invito a que lo hagáis, a que hagáis de vuestra vida una vida que se lleve, que vaya un poquito más allá de vuestro entorno cercano. Los que trabajáis en educación y en arte, pensad que los museos no son edificios, que son escenarios vivos, y que ya esto del escenario de las musas, que es lo que se hablaba en los museos anteriormente, está muy caduco, que las musas tienen que descansar dentro de los museos, pero luego se tienen que levantar, duchar e irse fuera a trabajar en otros escenarios. Y yo aquí estaré para lo que necesitéis, y ha sido una maravilla compartir esta experiencia con vosotros. Gracias, mi Esker.